Bueno, buenas, ¿cómo estás, Aldo? ¿Cómo te ha ido? Hola Fede, muy bien, muchas gracias por esta invitación y saludos a todos los que nos acompañan a esta hora a través de esta iniciativa para incentivar principalmente el trabajo educativo online. Sí, no, pues muchas gracias por venir a compartir con nosotros. La verdad es que por ahora hemos estado muy contentos con todo lo que hemos visto. La gente ha disfrutado mucho las diferentes estrategias que se han compartido y pues la verdad es que hemos trabajado muy bien todos en colaboración, que es lo importante. Aldo, así como ahorita Luis Fernando pues revelaba sus verdades y mentiras y todo esto, pues te pregunto a ti, ¿qué tres cosas acerca de ti nos vas a compartir para que pues después estemos pendientes de ver qué podemos identificar como verdad o mentira? Bueno, o algo que podría compartir, por ejemplo, es que, o sea, te tengo que decir más o menos un enunciado y ustedes tratan de adivinar si es verdad o es mentira. Exacto, tú nos dices tres cosas y al final vamos a adivinar. Ok, muy bien. Primero, soy fanático de Harry Potter. Ese es el primer enunciado. Ok, Eh, el segundo sería que, eh, digamos que he participado en conferencias tanto en el cono sur como en la parte norte del continente americano. Y tres sería, por ejemplo, que tengo 35 años. ok, listo, bueno. Entonces eres un profesor de 35 años, ¿ah? Que ha Así participado es. en muchas conferencias en diferentes partes de América. Qué bueno, interesante esto. Vamos a ver cuáles resultan Gracias. siendo al final, las personas nos van a decir. Pero bueno, hoy nos vienes a hablar de algo muy interesante y es el uso que haces de Google Sites para aprendizaje basado en proyectos con tus estudiantes, ¿no? Efectivamente, principalmente lo que quiero compartir hoy a través de la herramienta de Google Sites tiene que ver en cómo organizar contenido por unidades temáticas principalmente y que les pueda servir tanto a los maestros en la forma de preparar material para sus estudiantes, por ejemplo, en esta coyuntura que estamos viviendo de cuarentena a raíz del COVID-19. Y, por ejemplo, cómo los maestros pueden organizar unidades temáticas para sus estudiantes a través de herramientas online y asimismo poder utilizar, digamos, estas herramientas para verificar el producto de, de los estudiantes en cuanto a algún trabajo o algún tema que se esté manejando. Qué bien. Si quieres, Aldo, puedes irnos compartiendo pantalla para que a medida que nos presentes, Por pues vamos supuesto, viendo los diferentes ejemplos que nos tienes. voy a empezar a compartir pantalla y sale todo claro. Ya puedo. Listo. Ahí está. Pues bueno, esta es mi presentación. Eh, en estos momentos, pues estoy visualizando lo que tiene que ver con la herramienta de Google Sites, principalmente para aprendizaje basado en proyectos y lo que tiene que ver con clase invertida. Digamos que estas son apenas dos iniciativas que se pueden tener para el trabajo de Google Sites. Podemos trabajar de diferente manera, con diferentes propósitos. Digamos que lo que quiero mostrar hoy es una pequeña idea de cómo aprovechar esta herramienta enfocada en estas dos metodologías, por decirlo de una manera. Entonces me voy a centrar primero en lo que tiene que ver con eh, el aprendizaje basado en proyectos y luego en la parte de la clase invertida. Eh, Hay algo que me gustaría compartir con todos y es
la multifunción que tiene Google Sites para, no solamente, yo soy profesor de literatura, de castellano, y no solamente en la parte de castellano va a ser muy útil la herramienta de Google Sites, sino que en todas las materias, biología, sociales, y en cualquiera de las materias que los profesores deseen utilizar esta herramienta va a ser muy útil porque van a encontrar, digamos, múltiples dispositivos para que puedan interactuar con los estudiantes y también con la herramienta. Entonces pasemos primero a la diapositiva número 5, que tiene que ver con los trabajos desarrollados por estudiantes como modelo de aprendizaje basado en proyectos. Ok, como de pronto muchos saben, el aprendizaje basado en proyectos está apoyado en una pregunta de investigación y en una experiencia que tiene que ver de motivación por parte de los estudiantes de abordar un tema o abordar un aspecto digamos, de un área como tal. En este caso, por ejemplo, nosotros partimos del estudio de dos obras literarias, como son un fragmento del Lazarillo de Tormes y un poema de Francisco de Quevedo, que son muestras literarias del siglo de oro, de esta parte de la época dorada de la literatura española. Y la pregunta que surgió a la luz de la lectura y del abordaje a estas obras literarias fue cómo era la vida, cómo era el arte, cómo era la cultura en España durante el siglo XVI. Y eso generó una investigación por parte de los estudiantes que algunos transformaron en una herramienta de consulta y de compartir información a partir de Google Sites. Entonces ahora me voy a enfocar en mostrar estas, estas herramientas que los estudiantes, con base en la pregunta de investigación o la pregunta guía, que fue cómo era la vida, la cultura y la sociedad del siglo XVI en España o siglo XVI. Esto motivó a los estudiantes a diversas fuentes de información que más adelante daré algunas recomendaciones a esto. Aquí estamos mostrando un primer trabajo de un estudiante de grado 12 del siglo XVI, España, en pleno esplendor de las letras de habla española. Entonces, por ejemplo, esta estudiante aquí nos compra una primera, una página de apertura con videos. Esta es otra de las funciones que tiene Google Sites. Nosotros podemos, tanto los estudiantes como nosotros, podemos agregar videos de YouTube o podemos hacer archivos propios de video y montarlos a esta herramienta. De esta manera podemos comprobar, en caso tal que queramos, el trabajo elaborado por un estudiante a través de Flipgrid o cualquier otra herramienta de video que queramos implementar, o si es un video instructivo o teórico, como podemos verlo en este caso, se puede adjuntar la URL de YouTube y aprovechar estos recursos que nos brinda la plataforma. Entonces, aquí por lo menos contamos con 3 videos que la estudiante agregó y que ilustran de manera resumida y otros a grandes rasgos acerca de la España del siglo XVI, por ejemplo, la literatura del siglo de oro específicamente, y la literatura del Renacimiento enfocado en esta parte de la época de la humanidad. Entonces tenemos, como podemos ver, 3 videos que recogen a grandes rasgos la literatura del siglo XVI en España. Otra idea es que la información se puede ir agregando de manera secuencial y priorizar, por ejemplo, qué debería estar en primera instancia, y eso a través de las pestañas. Cuando nosotros vayamos a utilizar las pestañas, y comparto, por ejemplo, más tarde la imagen de la literatura
de la conquista y la colonia, cuando ya veamos lo de la clase invertida, cómo podemos organizar las pestañas para priorizar el contenido y también para, digamos, organizarlo de manera secuencial de algún modo. Entonces vamos a la introducción, por ejemplo. Tenemos en la introducción unas ideas claves o en este caso una serie de hechos que marcaron, por ejemplo, una línea de tiempo en cuanto al contexto histórico del siglo XVI. Por ejemplo, España y Portugal emprenden a la exploración de lo que se llamó Nuevo Mundo, la contrarreforma bien importante en 1545, una breve descripción. Y noten ustedes que hay un balance y van a ser una de las recomendaciones que les daré más adelante, y es el balance entre contenido y imágenes texto principalmente. Si nosotros no mantenemos un equilibrio entre la imagen, el texto o los contenidos multimedia que se pueden compartir, tal vez el propósito con el cual vayamos a elaborar el site va a ser desaprovechado, porque a los estudiantes les gusta mucho la parte visual, le gusta mucho acceder a contenidos que puedan ser prácticos. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta ese equilibrio entre no saturar mucho el site con texto, no saturar de imágenes, porque también las imágenes se ilustran, pero necesitan un complemento textual. O en el caso de contenido multimedia, también compartir algo que sea provechoso y que no todo sea contenido multimedia, por ejemplo. Voy a seguir con otros trabajos. Aquí, por ejemplo, una parte que es filosófica durante de lo que es el humanismo y las características de esta corriente filosófica. Como lo he venido diciendo, es importante anotar de que todo esto es trabajo de los estudiantes de manera independiente y que nace a partir de una pregunta-problema. ¿Cómo era la vida, cómo era la cultura española durante el siglo XVI? Entonces voy ahora a mostrar otro trabajo, otro diseño, por ejemplo, estudiante 2. Tenemos aquí otro trabajo con una organización totalmente diferente, con imágenes ilustrativas ante todo, con una apertura directa a lo que tiene que ver con el siglo de oro en España, una ilustración, una contextualización, la parte histórico y sociocultural, las características del Renacimiento, por ejemplo, definición, imágenes alusivas hacia las características, por ejemplo. Y algo bien importante que tiene que ver con otra de las recomendaciones más adelante es la propiedad intelectual, normas APA y derechos de autor. Si bien es cierto que tanto nosotros como los estudiantes vamos a estar en constante rastreo de información y de una u otra forma la información que vamos a utilizar no siempre es autoría de nosotros, pues cómo no incentivar al estudiante o a nosotros mismos a través del ejemplo que le vayamos a dar, agregar una pestaña que tenga que ver con las referencias bibliográficas que puedan agregar y así, digamos, aprovechar para darle crédito a todas estas informaciones que ellos han consultado y que de una forma u otra hay que darles el crédito. Aquí tenemos otro trabajo. Este es el mismo que habría para... Mientras carga, te comento algo que ahorita que hablabas de la bibliografía, las normas APA, pues me parece también importante resaltar eso, que es importante siempre, como parte de la formación que damos por los ejemplo, estudiantes, es también toda esta parte de respeto. La parte donde el logotipo le nombre, lo cual le otorga
una parte de autenticidad al trabajo. Aquí tenemos otra manera de organizar la información, la parte de la secuencia de la información, una visualización de lo que en general contiene el site. Aquí tenemos el contexto histórico y social, y como se pudo ver en diferentes presentaciones, los estudiantes formación emplearon, porque también se puede de imágenes en la organización que propone, se pueden conexiones con las otras herramientas que propone Google, por ejemplo, diapositivas, Google Maps, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprovechar mucho todas esas conexiones que hay entre el Google Site y las otras herramientas que también nos ofrece G Suite. Y tenemos clasificadoras Garcilaso, descripción de Fray de León, de igual manera, etcétera, etcétera. Esto es producto de lo que es un PBL y cómo los estudiantes toda esa información que pudieron investigar a través de la herramienta de Google Site. Esto se puede seguir alimentando si se trabaja, por ejemplo, por etapas. Es la ventaja que tenemos a la hora de vamos a agrupar toda esa información. En cuanto a lo que tiene que ver con la clase invertida o flipped class, aquí tenemos algo que ya alguna vez estuve conversando con algunos, con la asesoría de Federico también, que es la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Este fue un site que, si bien fue organizado por mí, toda la consultada, sugerida, creada por los estudiantes. Todo esto se basó en un digamos, apoyo temático de esta época literaria y cómo, por ejemplo, brindarle a los estudiantes una herramienta que recogiera toda esa información básica, que fuera consultada por ellos y posteriormente se les diera un aprovechamiento para estudio, evaluación, retroalimentación, etcétera, etcétera. Entonces, la metodología que se utilizó con esta herramienta en específico fue construir el sitio, luego los estudiantes hicieran la exploración, hicieran una toma de notas, toma de apuntes, una investigación de todo lo que contenía el sitio y posteriormente se hizo una mesa redonda, se hizo una evaluación a través de Google Forms y los resultados fueron positivos porque si bien es cierto que ya los estudiantes tenían un conocimiento con el material que se pudo trabajar, sintetizar todo esto de manera organizada permitió de que se trabajara de manera invertida. Primero ellos observaran todo el contenido informativo de esta unidad y luego se procediera a hacer la evaluación formativa y sumativa posteriormente de la unidad temática como es literatura, el descubrimiento y la conquista. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las pestañas. Aquí tenemos información resumida de los diversos aspectos. Tenemos pestañas dedicadas a lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, acerca de la secuencia de la información, que es lo más importante, organización jerárquica, que va primero, que va después, la parte de recursos. Aquí voy a hacer en una mención a una herramienta que se trabajó y que también se puede apoyar las herramientas de Google. Por
parece porque nosotros fue una cosa para porque es una página que se llama esta herramienta por trabajar con un Google Doc, ya sea con Google Doc o, por ejemplo, con hojas de cálculo, por ejemplo. Con hojas de cálculo, elaborar, por ejemplo, la parte de los históricos que tengan que ver y él mismo te elabora a través de imágenes lo que se organizar como una línea en cuanto a época que queremos ilustrar o los acontecimientos. Resaltar, agregar enlaces web, por ejemplo, estas son seguimos sobre páginas como CNN, Revista Semana, etcétera, etcétera, que trabajaron la ilustración de la época de la conquista mediante artículos o herramientas de consulta. Aquí los estudiantes las sugirieron, las agregaron. Esto es un PDF que también se puede agregar. Se puede agregar, como ya lo habíamos dicho, en las exámenes y cualquiera de las herramientas de Google se pueden implementar para que los estudiantes tengan mayor provecho de la información y versatilidad en cuanto a lo que quieren ofrecer o lo que quieren mostrar. Nosotros pues también tenemos la oportunidad de agregar eso. Este es otro material que se ha venido utilizando con los estudiantes, que es el verbo. Esta es una que se viene trabajando porque la parte del verbo va sintetizando y que se va agregando allí para que el estudiante tenga la oportunidad de dar qué fue lo que se vio de manera inmediata y cómo esa información puede ser procesada, se agregue al Google Site lo que sobre el verbo. El estudiante a manera, digamos, de retroalimentación de una clase que se da y se va a un tema, vaya desplegando los diversos subtemas que tiene o que se deje. Vamos a esperar que el internet nos colabore un poco. Hola, ya igual creo que puedo ir terminando y sí, hola Aldo, mira, ya estamos. Presentación con esto. Sí, te cuento que sí, hemos tenido como algunas fallas de audio. Tenemos algunas recomendaciones para ustedes sobre de lo que hemos venido conversando, de lo que hemos venido charlando. Por ejemplo, tenemos que organizar el contenido por unidades temáticas. La importancia del uso de sites radica principalmente en trabajar contenidos temáticos por unidades. No hay que saturar todo. Pienso porque como el fin es pedagógico, es lúdico, interactivo, pienso que la información debe ser como muy concisa y tal vez compacta en cuanto a lo que se quiera pretender, lo que se quiera abarcar. En el caso de cualquier materia, se puede obviamente organizar todo el contenido temático de un año, si ustedes quieren, pero yo recomendaría ir trabajando por etapas, ir organizando y paulatinamente alimentar todo ese contenido con la información que ustedes quieran. Es importante también la diversificación del contenido en cuanto al balance entre texto, videos e imágenes. Ya lo había dicho previamente, que no haya desproporción, por ejemplo, más texto, menos videos, muchas más imágenes. Hay que por lo menos balancear la información y todas estas herramientas para que, digamos, no crear una imagen visual
desagradable para los estudiantes cuando quieran consultar esta herramienta. La practicidad de Google Site radica también en que se pueden emplear otras herramientas de Google, por ejemplo, las hojas de cálculo, los documentos, las diapositivas y, ¿por qué no?, los formularios. En el caso de los formularios son muy útiles en la medida en que después de revisar todo el contenido que abarca un Google Site, también se puede evaluar el contenido de que los estudiantes califiquen o den recomendaciones y por qué no utilizar un formulario para que los estudiantes puedan interactuar también con una calificación de la información que contiene un Google Site. Lo que les había dicho de las normas APA, como es un constante trabajo de investigación y de consulta, tanto por parte nuestra como por parte de los estudiantes, hay que dar cabida a la propiedad intelectual y en esto nos ayuda mucho los documentos de Google. Sepan ustedes, por ejemplo, que hay una extensión o una herramienta que Google Docs nos facilita para organizar el contenido consultado y esto es EasyBib. A través de EasyBib nosotros, si vamos a agregar una bibliografía, introducimos allí, ejemplo, una URL y esta herramienta, esta extensión de Google Docs nos permite clasificar el contenido según si es un enlace web, si es un libro, si es una revista, etcétera, etcétera. Entonces también podemos jugar un poco con estas extensiones que nos ofrecen las herramientas de Google. Hay que aprovechar la información para retroalimentar y evaluar. No es simplemente organizar un site o que los estudiantes lo organicen y se quedó allí. Hay que, por lo menos en la retroalimentación, siempre estar recomendando a los estudiantes consultar fuentes de información más precisas que otras o, por ejemplo, decirles a ellos que consulten una fuente más precisa o que no se vayan por ese lado, que mejor agreguen esta imagen o que sepan, por ejemplo, dar los créditos en cuanto a imágenes o a los textos o a los videos que se quieren agregar. Lo mismo desde el punto de vista de la evaluación, esto permite también desde la óptica formativa o sumativa, cualquiera de las dos maneras se pueden implementar para evaluar todo lo que se ha construido en el Google Site. Además de eso, el Google Site, como interactúa también con Drive, nosotros podemos ver qué tanto trabajó un estudiante y así se incentiva el aprendizaje colaborativo. Y no solo a partir de cómo se colaboran ellos en la construcción de un site y la creatividad que puede aportarle cada uno, sino la gestión del conocimiento. Si cada uno se ocupa de un tópico específico en cuanto a una unidad temática, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay gestión del conocimiento, cómo cada uno aprende de las temáticas o las subtemáticas que cada uno maneje y así el aprendizaje colaborativo lo que hace es, digamos, ser bilateral. Cada uno aprende de lo que está investigando, de lo que está consultando. Y una recomendación también final sería publicar los Google Sites para el acceso al público. Entonces, para que la gente pueda ver los trabajos, para que la gente pueda consultar la información y que esos trabajos sean aprovechados por otras personas que también tienen interés en la temática o que están abordando ciertas unidades acerca del área del conocimiento que cada uno maneja. Pues principalmente yo creo que eso son los datos o los tips que se deben tener en cuenta. Y si hay preguntas, pues podemos interactuar a través del chat o lo pueden dejar a través del correo electrónico. No sé cómo prefiera Fede que se maneje también en la parte de la retroalimentación para esta presentación. Aldo, muchas gracias. Pues aquí tuvimos unas que otras fallas en el audio, pero de todas maneras la gente estaba comentando que le parecía interesante y pues les quiero recordar que más adelante va a estar grabado y esperamos poder recuperar estas partes del audio que no se pudieron oír muy bien, pero a la gente le pareció muy interesante. Precisamente varios comentarios fueron de lástima que está entrecortado porque pues estaba interesante la manera en que está usando la herramienta y me parece un ejemplo bueno en el cual vimos cómo la usan los alumnos y cómo la usan los profesores. Algo que yo por lo general comparto con frecuencia es que comento que las herramientas son muy útiles, pero es que qué bueno es cuando la ponemos en manos de los estudiantes.
Voy a ir trayendo a Dominique, que viene ahorita a continuación, pero antes de que tú te nos vayas, Aldo, te pregunto, bueno, que nos reveles nos comentaste tres datos tuyos, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Exacto. Bueno, ¿qué es mentira? Yo no soy fanático de Harry Potter, no me gusta Harry Potter. Fede sabe que hemos trasnochado bastante para ir a ver a Marvel Comics y todas las películas de DC y de lo que tiene que ver con Marvel. Entonces Harry Potter está por allá para otros gustos, pero para mí no. Entonces eso es mentira, no soy fanático de Harry Potter. Respeto los gustos, pero bueno, en este caso no es el mío. Oye, no, pero... no, y las otras... A Fede le gusta, que si has dictado las conferencias. No, a mí yo sí, Harry Potter también sí me gusta las películas de Harry Potter y recuerdo haber leído, creo que el primer libro hace muchos años. No sé tú, Dominique. Sí, de hecho sí leí todo, sí me gustó. Sí. Oye, Aldo, pues muchísimas gracias por tu participación y pues buena suerte. Gracias. Bueno, Fede, muchas gracias a ti por hacerme partícipe de esta iniciativa. Espero que haya sido muy útil para todos y bueno, estaremos aprovechando el tiempo también para seguir alimentando el conocimiento y aprovechando todas las herramientas para compartirlas con la comunidad docente. Dale. Bueno, pues muchas gracias, Aldo. Gracias a todos. Hasta luego.